Buenas noches, buenos días, buenas tardes, depende de a qué horas estén viendo esto. Hoy vamos a hablar sobre este tema muy importante, que es parte del caso clínico que les envié para que lo puedan revisar, ¿ok? Vamos a hablar sobre oclusión intestinal. La oclusión intestinal, sí, es una patología importante y frecuente que vamos a ver en el área de urgencias, en la consulta externa. Por definición, es en la detención completa o incompleta del contenido intestinal y su paso a lo largo del tubo digestivo. Se va a poder clasificar en oclusión intestinal total, cuando es en una asa cerrada, o parcial, cuando hay paso de cierto gas y líquido dentro del tracto digestivo. La etiología puede ser aguda, crónica, mecánica, dinámica, simple, estrangulada. Así puede producirse tanto en el intestino delgado como en el grueso. Así vamos a tener la oclusión intestinal alta o baja. Esto va a depender del sitio de la lesión, de la obstrucción, y vamos a tener que el cuadro clínico va a ser muy diferente cada uno de ellos. Una de las principales causas de alteración puede ser el hilio. El hilio, que puede ser mecánico o funcional. El funcional generalmente puede ser por la manipulación quirúrgica de las asas. Se le llama dinámico paralítico por la alteración propia de la motilidad. Y el hilio mecánico, cuando hay una obstrucción mecánica que va a impedir el paso del contenido intestinal a causa de alguna constricción, obstrucción, ya sea intraluminal o extraluminal. La etiología, puede ser estrangulada cuando hay un mecanismo de compresión, ¿sí?, importante, o alguna alteración vascular. Puede ser simple, y la oclusión en asa cerrada. Esto lo vamos a ver más adelante, por ejemplo, en el vólvulo, que es muy común. El hilio dinámico, en conjunto, ¿sí?, es una de las causas más frecuentes de oclusión. Aparece cuando hay ausencia de estimulación nerviosa refleja que impide el movimiento normal del intestino, y puede aparecer después de cualquier agresión del peritoneo, como les decía, la cirugía, ¿no? Aquí hay muchas causas de obstrucción extraluminal, como puede ser una hernia, como puede ser adherencias o bridas, que es muy frecuente, torsión intestinal, vólvulo, invaginación, compresión extrínseca. Cuando hay una afección parietal de la pared propia, sí, y misma llamada como una neoplasia, una enfermedad diverticular, un hematoma parietal, un proceso inflamatorio. La intraluminal, por ejemplo, una impactación fecal, un cuerpo extraño, también puede ser un besoares, parásitos. El hilio adinámico, el hilio paralítico, generalmente es por manejo quirúrgico, en el posquirúrgico inmediato, peritonitis, alteraciones metabólicas, cetosis diabética, la uremia, hipocalemia, algún traumatismo, algún compromiso medular, retención aguda de orina. Los espásticos por intoxicación por metales pesados, alguna porfiria también puede darte esto, y alguna vascular, como lo habíamos mencionado anteriormente, como una trombosis o una embolia. Esto es muy importante que lo veamos. Aquí vamos a tener lo más importante de todo, que es la fisiopatología. Hay una detención del tránsito gastrointestinal, va a haber acúmulo del contenido intestinal, hay disminución de la absorción, creación de un tercer espacio. Esto te va a dar, ¿sí?, aquí vemos a mano derecha, proliferación bacteriana, aumento de la presión intraluminal, edema y éstasis venoso. Todo esto te va a condicionar translocación bacteriana, alteración hidroelectrolítica, con un desequilibrio evidentemente, con una deshidratación. El edema y éstasis venoso te va a condicionar trombosis e isquemia, lo cual se va a traducir hacia el intestino con una perforación y una gangrena. Esto, aunado a la
traslocación bacteriana te va a dar sepsis. Entonces, si tenemos en la mente el concepto fisiológico de que el aparato digestivo maneja aproximadamente 9 litros y cada una de estas partes del tubo digestivo tiene una función, sabremos que cada uno de ellos pues, va a ser predominantemente para absorción, otros van a ser para secreción y cada uno de ellos va a manejar cierto tipo de electrolito. Y es muy importante tener esto en la mente porque un paciente con oclusión intestinal puede tener un gran déficit de líquido, que es muy importante saberlo, reconocerlo y tenerlo en la mente para poderlo reponer. Aquí vamos a ver, ok, nuevamente, que hay acumulación de gas, de líquido, se deglute mucho gas, hay gas intestinal por la fermentación bacteriana, hay CO2 que neutraliza el bicarbonato. Dentro del líquido es del deglutido, la secreción salival, la gástrica, la biliopancreática, la intestinal, y esto, aunado a la ausencia de motilidad, nos va a dar nuevamente lo que ya habíamos visto: proliferación bacteriana, distensión abdominal, traslocación bacteriana. La ausencia de motilidad y la distensión abdominal me va a dar pérdida de líquidos, electrolitos, deshidratación, oliguria, disminución del gasto cardíaco, hipotensión, va a haber edema y éstasis venoso, isquemia, perforación. Hay una alteración en la absorción y secreción, aumenta la presión intraabdominal, hay hipoventilación. Si esto le sumas que es un paciente que ya está añoso, que tiene muchas comorbilidades, ya llamémosle una insuficiencia cardíaca, por decir algo, esto le va a ocasionar alteración en el gasto cardíaco y puede ser que si aparte de la insuficiencia cardíaca tiene cardiopatía isquémica, puede ser que tenga problema coronario. Entonces, como una cosa te va llevando a otra, entonces va a ser un entorno totalmente catastrófico para nuestro paciente. Esto es la fisiopatología. El cuadro clínico, bueno, como ya habíamos comentado, va a variar dependiendo de el sitio de lesión, pero generalmente el paciente se presenta con un dolor abdominal tipo cólico, dependiendo de la presentación, si un vascular puede ser de origen vascular, puede ser de inicio súbito, muy intenso. Por otro lado, puede ser de inicio paulatino, el dolor tipo cólico, puede haber náusea, vómito, distensión abdominal, alteración en los ruidos intestinales, y el síntoma más importante y presente es el dolor abdominal, ¿ok? Entonces, tengamos esto en la mente siempre: dolor abdominal, puede haber náusea, vómito. El vómito, si es una oclusión intestinal baja, puede ser inclusive hasta fecaloide, porque se regresa todo el contenido del material intestinal del colon. El vómito puede ser biliodigestivo inicialmente, dependiendo el contenido alimentario que tenga el paciente dentro de su estómago. No va a haber canalización de gases. Es muy importante preguntar cuándo fue la última vez que canalizó, arrojó gases, cuándo fue la última vez que evacuó. También la distensión abdominal es algo muy importante. Dice el paciente: yo no estoy así, yo no soy, ahora me siento más aventado, más distendido, ¿no? Cuando un paciente presenta el signo de diarrea, hay que ver en el momento de la evolución natural de la enfermedad que estamos viendo, porque en ocasiones, en formas iniciales, puede haber diarrea porque el intestino está tratando de liberar ese obstáculo para pasar esa obstrucción. Y cuando la oclusión intestinal es parcial, puede haber diarrea. Hay que tenerlo en la mente siempre, porque si tiene diarrea, bueno, pues ¿cómo va a tener diarrea? ¿Está ocluido? Entonces no está ocluido. Sí puede estarlo en una oclusión intestinal parcial en una etapa temprana. A la exploración física siempre tenemos que tener en la mente lo que debemos explorar: el estado general, su estado hidroelectrolítico. Generalmente son pacientes que están deshidratados. Hay que ver en el abdomen si tiene cicatrices previas de cirugías, porque una de las causas principales de oclusión intestinal es adherencias. Otra, tumores y hernias. Entonces, estas tres causas
van a estar siempre presentes. Entonces hay que revisarlos bien. Hay que explorar bien el abdomen para hacer una adecuada exploración, para ver si hay ruidos peristálticos, ya sea que estén aumentados o disminuidos. Puede haber sonidos metálicos, borborigmos, puede haber silencio abdominal, son en etapas muy prolongadas ya de la enfermedad, cuando el paciente ya tiene mucho tiempo, y una vez que ya no hay ruidos intestinales, quiere decir que todo el músculo, ¿sí?, ya no se está moviendo el músculo intestinal, el músculo liso, que está agotada toda la bomba de sodio, potasio y de mecanismos de transporte. Entonces va a ser una etapa muy avanzada, ¿no? Puede haber distensión, claro que sí, va a haber timpanismo. Si está perforado, puede haber rebote positivo a la palpación. Y nunca debemos olvidar en este tipo de pacientes valorar la necesidad y la posibilidad de realizar un tacto rectal. Todo paciente debe tener un tacto rectal para ver que no esté tapado por alguna otra causa. En una ocasión por ahí miré a una paciente ocluida, niveles hidroaéreos, náusea, vómito, timpanismo. Le pedimos laboratorios iniciales, tenía una hemoglobina 7, nos llamó la atención porque no es lo habitual, e inclusive pueden, como están deshidratados, están hemoconcentrados, se pueden presentar cifras elevadas de hemoglobina. Esta paciente que vimos tenía 7 hemoglobina, lo cual no era normal. Seguimos reinterrogando y ella tenía sangrado transvaginal anormal por una miomatosis. Solicitamos los estudios. Cuando los vimos, decidimos hacer un tacto rectal, un tacto vaginal, y evidenciamos que tenía una miomatosis de muy grandes elementos que se recargaba sobre el recto y le daba una oclusión intestinal extraluminal. Entonces ahí no tendríamos que ver que lo viera cirugía, sino ginecología para que le hicieran una histerectomía. Afortunadamente le fue bien a la paciente, se operó, pero siempre la importancia de un tacto a ese nivel. El diagnóstico, bueno, hay que pedir laboratorios. El diagnóstico es clínico generalmente, ¿sí? Como pueden ver aquí, hay datos de hemoconcentración, puede haber anemia, hipocalemia, hiponatremia, acidosis metabólica, elevación de la urea y la creatinina por la caída del gasto cardíaco y por la oliguria o la anuria. Entonces, hay 3 cosas que siempre vamos a tener que ver en nuestro diagnóstico. En la placa simple de abdomen, 1, niveles hidroaéreos, dilatación de asas, y 3, ausencia de gas en ámpula rectal. Esos 3 signos son patognomónicos, son muy importantes que los vean y los busquen siempre en oclusión intestinal. La placa inicial, la placa de abdomen inicial nos da mucha información sobre la situación que tiene nuestro paciente. Hay que pedirle que siempre que sea de pie para poder valorar los niveles hidroaéreos. ¿Ok? La oclusión intestinal, bueno, de intestino delgado, puede ser de grueso, va a dar la imagen en pilas en moneda también, que son los niveles hidroaéreos. Aquí tenemos una imagen con una oclusión de intestinal delgado, donde se ve esa imagen como en pila de monedas. Aquí hay otra, donde vemos el colon dilatado, las austras, y otra que es importante que la tengan en la mente son la imagen en grano de café cuando hay una oclusión intestinal por un vólvulo generalmente de sigmoide. Otra imagen más. Aquí tenemos algo de aerobilia. Esta es una fístula entre el intestino y la vía biliar. Hay que pedir placa de tórax también si sospechamos que esté perforado. El ultrasonido no tiene gran utilidad, de hecho por la distensión y el gas no nos va a ayudar absolutamente de nada. Podemos sospechar que tenga líquido libre, pero eso tampoco nos va a ayudar mucho. Hay algunos otros estudios en forma no urgentes, el colon por enema, en aquel paciente que tenga una tumoración
probablemente asociada a pérdida de peso. La colonoscopía puede ayudar en algunos casos como en el vólvulo, pero no es el manejo definitivo. La tomografía tiene una gran relevancia y una gran importancia para ver el, el nivel de oclusión. Y también por ahí está comentado y reportado ciertamente que la enteroclisis te ayuda mucho. Colocas una sonda nasogástrica con medio de contraste y estás pasando por ahí el medio de contraste y vas a ver el sitio de oclusión. Aquí lo más importante es el tratamiento, dependiendo la situación, pero si tenemos una oclusión intestinal, debemos tener varias cosas y que esto yo les digo, siempre se lo tiene que ver de memoria, de memoria y de memoria. 1. Ayuno. 2. Hidratación IV. 3. Sonda nasogástrica para descomprimir. Y 4. Un esquema de antibióticos. Estas 4 cosas debe tener todo paciente con oclusión intestinal otra vez. Ayuno total. Hidratación IV, el manejo hidroelectrolítico. La sonda nasogástrica y el antibiótico. Si tú no has iniciado estas 4 maniobras, no estás dando tratamiento a la oclusión intestinal. Si lo hidratas, si lo dejas en ayuno y no le pones sonda nasogástrica, no estás ayudando porque la mayor parte de estos procesos que son por adherencias resuelven un gran alto porcentaje con el tratamiento médico. Con la simple desimpactación de aire te ayuda mucho a resolver la oclusión intestinal. Si es parcial, si es total, no va a mejorar. Si tienes un problema de asa cerrada o una tumoración causando la oclusión, va a mejorar la sintomatología. Aquí no hay urgencia por operar a ese paciente. La urgencia es reponer el estado hidroelectrolítico y mejorar las condiciones. El antibiótico puede ser doble esquema, dependiendo como tú lo vayas viendo. Y aquí dice la literatura que si en 24 a 48 horas el cuadro no mejora, debes de operar a ese paciente. La pregunta entonces sería en este momento, ¿cuándo debo operar a un paciente con oclusión intestinal? Si tienes un paciente con oclusión intestinal, independientemente del tiempo que tengas de haberlo visto o el tiempo de evolución, si tiene datos de abdomen agudo. Si tiene datos de abdomen agudo, como lo revisamos la sesión pasada, puede ser que esté perforado. Y no te tienes que esperar las 24 o 48 horas. ¿Ok? Entonces, si tengo un paciente con un cuadro de dolor abdominal, distensión, ausencia de canalización de gases y de evacuaciones, en la placa niveles hidroaéreos, ausencia de gas en ámpula rectal y dilatación de asas, pero trae abdomen agudo, trae rebote positivo, trae fiebre, trae taquicardia, ese paciente hay que hidratarlo lo más rápidamente posible e ir a quirófano, porque puede ser que tenga una peritonitis secundaria. ¿De qué tipo? Puede tener una enfermedad diverticular complicada, perforada. A este paciente lo llevaré a tomografía para clasificarlo si es una enfermedad diverticular con la clasificación de Hinche, pero lo más importante es operar. Si tenemos un paciente sin datos de irritación peritoneal, sin datos de abdomen agudo, entonces podremos llevárnosla un poco más tranquilo. Manejo conservador las primeras 24 o 48 horas. Personalmente, yo solamente espero 24 horas. Si no mejora, generalmente no mejoran los pacientes. La mayor parte de ellos en el corto tiempo, en las 12 horas, menos de 24, responden al manejo conservador. Entonces, esta es la oclusión intestinal. Hay que descomprimir evidentemente el estómago, como ya lo habíamos dicho, y no sé si quede claro. Tengan alguna duda, alguna pregunta, me lo pueden hacer saber. La oclusión intestinal, como lo comenté anteriormente en el caso de abdomen agudo, es un abordaje que debe hacer el médico general. El médico general no tiene ningún problema en identificar, ¿sí?, y hacer una adecuada historia clínica donde diga cuándo empezó, cómo empezó, de qué lo han operado, si tiene 5 o 6 cirugías, muchas cicatrices en el abdomen, tuvo una apendicitis complicada, que tuvo un abdomen hostil, congelado. Hay que verlo porque puede presentar adherencias. Está el otro cuadro de un paciente que inicia en forma súbita con dolor abdominal tipo cólico intenso
y tiene una arritmia cardíaca, cuidado porque eso puede ser una embolia, ¿sí? A nivel cardíaco, por ejemplo, una FA, una fibrilación auricular, que vaya un émbolo y vaya a alguna arteria intestinal. Entonces, la oclusión intestinal, recordemos, la fisiopatología, que es lo más importante, hay que corregir el desequilibrio hidroelectrolítico, dejarlo en ayuno, sonda nasogástrica y antibióticos. Otra vez, el tratamiento de la oclusión intestinal es ayuno, hidratación, sonda nasogástrica y antibiótico. Si no tienes estos cuatro, no has manejado la oclusión intestinal y no puede empezar a correr el tiempo de las 24 a 48 horas que necesitas para establecer si respondió o no respondió el tratamiento. Recordemos que en una peritonitis secundaria puede presentarse como una oclusión intestinal. Por ejemplo, un paciente con una apendicitis complicada, perforada, ¿sí? Puede tener datos de oclusión intestinal, pero la oclusión intestinal es secundaria al proceso apendicular. Entonces, cuando revisemos a nuestro paciente, ¿qué vamos a encontrar? Un paciente con abdomen agudo. Va a tener niveles hidroaéreos, distensión de asas intestinales, ausencia de gas en el ámpula rectal, niveles hidroaéreos. No le vas a poner una sonda nasogástrica y te vas a esperar 24 o 48 horas para ver si lo operas. Lo vas a operar inmediatamente porque trae abdomen agudo. Cosas diferentes. Abdomen agudo, manejo quirúrgico de urgencia, oclusión intestinal no complicada, puedes esperar un poco. Nada más para remarcar por último también los 3 signos radiológicos que vamos a ver en la placa de abdomen es niveles hidroaéreos, dilatación de asas intestinales y gas en ámpula rectal. Esas 3 cosas se tienen que aprender de memoria porque es pregunta de examen. Asimismo como el tratamiento. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. La verdad es que esto lo vamos a volver a ver muy frecuentemente y ojalá les sirva esto. Cualquier duda, cualquier pregunta por la plataforma o por medio de lo que puedan, WhatsApp, mensaje, Facebook, Instagram, lo que sea, me lo pueden hacer saber, ¿no? Sin más por el momento, pues bueno, vamos a dar por terminado esto y vamos a seguir en comunicación por esta vía. Buenas noches.